Mucha atención. A esta hora confirmamos que la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado por unanimidad la ley de amnistía para la convivencia democrática. Esto lo ha hecho la Asamblea ilegítima y fraudulenta de la dictadura que está al mando en este momento de Delcy Rodríguez. Esto ocurrió hace apenas pocos minutos, este jueves 19 de febrero en la sede del Parlamento de Caracas. Ustedes lo están viendo en pantalla, que está bajo la presidencia en este momento de Jorge Rodríguez. La sesión, que se reanudó esta tarde tras aplazamientos previos, culminó con esa sanción definitiva de este proyecto en segunda discusión. La norma había sido impulsada por la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez. Esta ley busca otorgar una amnistía general y plena por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero del año 2026. Se espera que en las próximas horas Delcy Rodríguez firme el documento para su promulgación y se publique en la Gaceta Oficial, lo cual activaría de manera inmediata, si se cumple, las liberaciones inmediatas de todos los presos políticos. Vamos de manera inmediata al lugar de la noticia a esta hora con Luis Laya. Luis, bienvenido al informativo y cuéntenos qué está pasando. Hola, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en zona 7, acá en Caracas, en donde los familiares estuvieron reunidos escuchando el debate y la aprobación de esta ley. Estuvieron siguiendo la sesión, pues se emocionaron bastante, hay que decirlo, y quiero mostrarle un poco el ambiente. Se emocionaron bastante al momento de la aprobación, pues ellos aseguran que tienen la esperanza de que esto pues sirva para tener la libertad de sus familiares y que se cumpla lo antes posible. Así lo han señalado, es una esperanza que tienen ellos luego de la aprobación de esta ley. Han estado acá muy atentos a este debate, a esta sesión del Parlamento venezolano, lo han estado escuchando a través de algunos teléfonos, a través pues de transmisiones digitales de la Asamblea Nacional. Han estado pendientes de esta situación, han estado pendientes de lo que se ha hablado ahí, de lo que se ha incluido y de lo que no se ha incluido también en esta ley, de las modificaciones que se hicieron. Una ley que terminó contando con 16 artículos, pero vamos a ver el momento o las palabras de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, en la aprobación, en el momento de la aprobación y del debate de esta ley de amnistía. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido y consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luis, explíquenos exactamente qué fue lo que aprobaron, qué es lo que contempla esta ley, específicamente qué queda por dentro de esta amnistía y qué queda por fuera. Jefferson, a ver, se aprobó una amnistía que en sus primeros artículos habla del lapso de tiempo que cumple, del 1 de enero de 1999 al momento de su entrada en vigencia, pero hace discriminación en varios de los hechos que serían amnistiados. No habla de delitos, no establece delitos, por ejemplo, no habla de delitos como la incitación al odio o como el terrorismo, que se han utilizado para acusaciones políticas. No establece estos delitos, sino los hechos amnistiables. Entre ellos, en el artículo 8, aprobado el día de hoy, han incluido los hechos del 11 y 12 de abril del año 2002, porque todavía quedan personas de esa época presas, los hechos relacionados al paro y sabotaje petrolero del año 2002 y 2003, los relacionados con manifestaciones y hechos que han calificado de violentos en la elección presidencial del año 2004, protestas también del año 2007, del año 2009, los hechos de las elecciones presidenciales del año 2013 y la proclamación. Estoy leyendo parte de los apuntes de este debate. Han incluido, por ejemplo, los hechos de protesta ocurridos en el año 2017, han incluido también los hechos de protesta vinculados al gobierno interino del año 2019. Luego han hablado de las elecciones del año 2024, hechos de violencia también en el año 2023 y han finalizado con los hechos del año 2025, esas elecciones legislativas, municipales y estadales.
que se dieron en el año 2025, pero han hecho algunas excepciones. Hay delitos como las personas acusadas de homicidio, de daños al patrimonio venezolano. También se ha dejado por fuera algunos hechos que involucrarían a militares, a funcionarios militares en Venezuela, pues se ha hablado de dejar por fuera hechos de sublevaciones militares o de algún tipo de conspiración por parte de funcionarios militares. Esto, por supuesto, genera un no gris, aunque estas son las lecturas principales de esta ley. Habría que esperar a que expertos también analicen lo que puede o no incluir esto, pero por encima dejaría por fuera todavía algunos casos que no han sido incluidos. Jefferson, no sé si tienes otra duda sobre esta ley. No, Luis, es muy importante lo que nos estás explicando. Quisiera que hablaras con algunos familiares, algunas madres que se encuentran allí en las afueras de este sitio. Voy a saludar a Maybor Petit mientras haces ese contacto con esas familias que están en las afueras de uno de los centros de detención de la ciudad de Caracas más emblemáticos, para conocer de manera inmediata la reacción de ellas, de estas mamás, a esta ley de amnistía que ha sido aprobada por la Asamblea Ilegítima y Fraudulenta de Venezuela. Permíteme saludar a Maybor Petit, que está con nosotros. Ella es analista internacional, investigadora y politóloga. Maybor, bienvenida, y una primera reacción frente a esta decisión que ha tomado la ilegítima Asamblea venezolana. ¿Esto permitiría que disidentes, opositores que en este momento, como María Corina Machado, que están en el exterior, puedan regresar a Caracas y sin ser en ningún caso encarcelados por la dictadura? Bienvenida. Muchísimas gracias a Jefferson por esta invitación y a Harris. Creo que lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela se había anticipado. Se concede amnistía a los delitos y faltas cometidos en un periodo determinado de tiempo, que ellos lo ubican entre 1900 o en el 2000 hasta el 2026, pero no incluye, y a mí me llama mucho la atención porque estos hechos, primero, no dicen exactamente cuáles hechos son. El tema de lo que ha sido las acusaciones que han hecho los jefes del régimen contra María Corina, pero también contra muchas personas que estamos fuera del país, es que se ha llamado, o por ejemplo, a una insurrección armada, o se han pedido sanciones. Esa parte no está incluida allí. Están los hechos vinculantes al intento de golpe de Estado de abril del 2002, y allí hay un grupo que se va a beneficiar. Está el paro y sabotaje empresarial y petrolero del 2002 al 2003. También se van a beneficiar algunos de los que están allí. Manifestaciones y episodios de violencia asociados al referéndum revocatorio del 2004. Allí hay muchos. Las protestas del año 2007, 2009, 2013, 2014 y 2017. Y actuaciones relacionadas con la Asamblea Nacional en el periodo 2016 y 2020. Ahí entra el grupo de tanto diputados que eran miembros de esa asamblea, incluyendo creo que Juan Guaidó y todo este grupo, no lo sé, pero ahí eso es lo que plantea la ley. Y está también ese hecho de que ellos desconocieron las autoridades del 2018, es decir, a Nicolás Maduro. Y también está amnistiado los hechos derivados de las manifestaciones del año 2019, tema del interino, con excepción de la rebelión militar, y allí es donde está otra de las grandes discusiones que tenemos, y el proceso interno de selección de candidaturas presidenciales en el 2023. Allí incluye el tema, me imagino, de María Corina, y manifestaciones vinculadas a las elecciones presidenciales del 2024 y los comicios regionales del 2025. Es decir, amplio, pero no entiendo algunos detalles todavía. Maybor, queremos preguntarle qué podría pasar con los militares que no han sido incluidos justamente en esta ley de amnistía. Por ejemplo, el caso de la operación Gedeón, incluso muchos de ellos están pedidos en extradición en países como Colombia. ¿Qué lectura le está dando el régimen entonces a esta decisión de la ley de amnistía sin que sean incluidos estos militares considerados opositores? Muy mal, y creo que deberíamos protestar todos aquellos desde diversos sectores, porque hay militares que están presos y están en unas condiciones paupérrimas. El
con Capitán Caguaripano es uno de ellos, que tal vez termina siendo un emblema cada vez que tocamos los temas de los militares que, basados en la Constitución de Venezuela, levantaron las armas para luchar contra un régimen abusivo y terminaron allí en las mazmorras del régimen, que no sé si las van a cerrar o no, porque Estados Unidos ha solicitado, sí, que se cierren las prisiones donde hubo tortura, pero a mi juicio y conociendo lo que está pasando en Venezuela, pues son todas las cárceles donde han estado los presos políticos y los militares que se levantaron en armas usando lo que la Constitución establecía como única herramienta para luchar contra un régimen arbitrario y un régimen que ha violado los derechos humanos. Esto me parece a mí, y vamos a discutir mucho esta ley que va a traer consecuencias también, Harry, hay que entender que en base a todo esto que les acabo de leer, que es lo que representan esos 14 artículos de la ley, van a tener consecuencias no solamente los militares que están citándose allá, sino todos los que están pidiendo asilo político y que no se les ha aprobado en muchos países, porque al haber una amnistía desaparece entonces la conceptualización de persecución. Y esto va a traer consecuencias para muchos venezolanos que están regados por el planeta. Debo hacer una pausa comerciales, pero quiero preguntarle algo de manera muy concreta y quisiera que me lo explicara, porque hay muchos televidentes que hasta ahora nos están escribiendo a través de las redes sociales, @NTN24, también en @JeffersonNTN24. ¿Qué es lo que tiene que pasar en las próximas horas? En la práctica, las puertas de las cárceles tienen que abrirse para todos los más de 700 presos políticos que, según la ONG Foro Penal Venezolano, están en este momento en los centros de tortura de la dictadura venezolana. Definitivamente sí. Yo creo que eso es lo que viene y creo que todos los que hemos peleado por la libertad de los presos políticos debemos estar contentos por la alegría de las familias. Eso debe ocurrir hoy. Ahora, lo de los presos políticos militares los tenemos que seguir peleando porque no los podemos dejar allí. Maybor Petit, vamos a hacer una pausa a comerciales y ya volvemos desde el lugar de la noticia, desde la ciudad de Caracas, desde uno de los centros de detención. Vamos a estar hablando con los familiares de los presos políticos que están esperando en este momento en las afueras de la cárcel la salida de sus seres queridos luego de la aprobación de esta ley de amnistía, algo que se tiene que dar de manera inmediata. Ya volvemos. Y continuamos con esta cobertura especial de la noticia más importante en el continente americano. Mucha atención que la asamblea fraudulenta, ilegítima de la dictadura venezolana ha aprobado por unanimidad la ley de amnistía para la convivencia democrática. Esto lo hace luego de una fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, tras la caída del dictador Nicolás Maduro. Una noticia que alegra hasta ahora a las familias de los presos políticos que en este momento se encuentran en las afueras de las cárceles de Caracas y del resto de Venezuela. En la capital venezolana está Luis Laya, acompañando a las víctimas de la dictadura. Luis, adelante, usted tiene hasta ahora una conversación con un familiar de un preso político. Adelante. Jefferson, sí, estamos nosotros acá en Zona 7, como les comentaba antes. Aquí los familiares estuvieron haciéndole seguimiento a la sesión, pudimos estar ahí acompañándolos, viendo las reacciones al momento en el que fuera aprobada esta ley. Vamos justamente a conversar con Jessie Orozco. Ella es una de los familiares que estuvo en la huelga de hambre que además, importante decir, ya fue levantada luego de la aprobación de esta ley de amnistía. Sin embargo, van a mantener la presión, van a mantener la protesta por otras vías de protesta. Pero preguntarte, Jessie, ¿cómo reciben esta ley de amnistía? Una ley de amnistía que ha sido tan esperada, que ha sido tan pedida, que por fin ya ha sido aprobada, que tiene un alcance que ahora habrá que evaluar, pero que finalmente ha sido aprobada. ¿Cómo reciben esta ley de amnistía? Buenas noches. En principio, yo quería recalcar que nuestros familiares aquí, privados de libertad, no requieren ley de amnistía porque son personas inocentes. Ellos no necesitan ley de amnistía para ser liberados. Sin embargo, queremos darle un voto de confianza a la intención real de esta ley, que es, en función de lo que ellos vienen comentando, es para establecer como un tema, una forma de convivencia como tal, un proceso de transición democrático y donde diéramos paso a una reconciliación real. Entonces vamos a darle un voto de fe a este proceso que está iniciando con la ley de amnistía. Sin embargo, como ya hemos
escuchado y hemos vivenciado lo que son las promesas de parte de Jorge Rodríguez, decidimos mantener igualmente nuestra presión aquí y no con huelga de hambre, porque realmente vimos que estaba haciendo graves efectos en nuestra salud. Decidimos ahora tomar otro tipo de medidas, sin embargo vamos a permanecer aquí hasta que todos nuestros familiares salgan haciendo presión. ¿Qué esperan ustedes luego de la aprobación de esta ley? ¿Que comiencen a salir cuándo los presos políticos de Venezuela? ¿Cuándo debería pasar esto? Bueno, realmente ellos venían en un proceso de excarcelaciones bastante lento, a cuentagotas, como ellos mismos en muchas oportunidades han mencionado. Nosotros queremos que el proceso de excarcelaciones mejore, avance, y que con esta ley de amnistía no solamente sea un proceso de excarcelación, sino de liberación plena, donde los privados de libertad ya puedan salir a la calle sin medidas restrictivas ni medidas cautelares. Entonces realmente la idea de lo que se busca con esta concesión de esa ley de amnistía es que logremos un avance significativo en lo que sería ya la libertad plena para todos nuestros presos políticos. Muchísimas gracias, Jessy. Es parte de lo que ocurre acá, pero vamos a hablar también, Jefferson, si me lo permiten, con Diego Casanova. Él es activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Han estado evaluando las propuestas de ley de amnistía, han estado evaluando toda esta situación, y quiero preguntarte, Diego, ¿es tan amplia esta ley de amnistía? Al menos lo que se conoce a este momento, ojo, lo que se conoce luego de esa discusión en el Parlamento, sin haberse podido tomar el tiempo todavía de hacer esos análisis en profundidad de lo que realmente se aprobó. Una sesión que duró poco más de 2 horas. Y te pregunto, Diego, ¿es tan amplia o parece tan amplia como se esperaba? ¿Incluye todo lo que se esperaba que incluyera? No, Luis, en efecto, a pesar de que se ve que es amplia, sigue excluyendo a muchas víctimas que han sido, por supuesto, y que continúan detenidas por motivos políticos en este momento. Estamos hablando de, por ejemplo, militares, personas que han estado involucrados, que las han culpado en tramas de supuesto magnicidio, conspiración, de años que no entran dentro de esta lista de hechos que ellos han aprobado el día de hoy, lo que por supuesto sigue dejando abierta la herida de la injusticia y la impunidad en Venezuela. Nosotros como comité lo hemos venido alertando, incluso desde el momento en que se comenzó a hablar de la posibilidad de discutir esta ley, sobre que había que mantenerlo, hay que tomarlo con cautela. Nosotros, por supuesto, desde el principio siempre que hemos querido ser optimistas con cada una de las decisiones que se toman por la libertad de los presos políticos. Sin embargo, también tenemos muy en cuenta lo que ha sido todos estos meses y particularmente los anuncios que no se han cumplido desde el 8 de enero, que se han convertido en promesas falsas, ¿no? De modo que deberíamos estar muy a la expectativa de todo lo que ocurriera. Y a pesar de que insistimos y ofrecimos algunas recomendaciones y exigencias para mejorar esta ley, que se convirtiera en verdad un instrumento que le permitiera al país verdad, reparación, justicia y no repetición, lamentablemente el día de hoy esto no se concretó. Sin embargo, bueno, nosotros por supuesto que seguimos comprometidos. Vamos a continuar acompañando a las víctimas que quedan, no vamos a dejar de denunciar, es muy importante esto, vamos a, por supuesto, a seguir vigilante de quiénes son las personas que van a estar liberando bajo este instrumento, cuáles, por supuesto, van a seguir siendo, y si se cumple efectivamente con lo que está establecido allí, porque cada liberación es muy importante, pero no vamos a dejar de luchar, y nuestro mensaje incluso a las víctimas hoy es que estamos avanzando. Esto es un paso que era impensable hace un mes, hoy es un logro también de la lucha constante y perseverante, debemos seguir hasta que todos sean libres. Muchísimas gracias, Diego. Parte de las reacciones que hay acá en Zona 7, en donde, como bien les comentaba, un grupo de familiares, los que estaban acá en protesta, pero también personas que se acercaron como activistas, miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se acercaron a escuchar pues este debate, a escuchar la aprobación de la ley, y ha habido estas reacciones. Por supuesto es una ley que califican de incompleta, que califican de no tan amplia como esperaban, pero va a permitir, y es la esperanza que tienen los familiares acá, que vaya a permitir la salida de los presos políticos de las prisiones en Venezuela, y pues habrá que con las próximas horas, primero esperar la publicación y luego
que se comience realmente a aplicar esta ley de amnistía. Es la información que por el momento tenemos desde la capital venezolana. Harriet, vuelvo contigo, pero deseándoles muy buenas noches a todos. Buenas noches, Oliver, y vamos rápidamente con más reacciones sobre esta aprobación de la ley de amnistía en Venezuela. En Nueva York, Maybor Petit, analista, ¿esta ley garantiza una libertad plena para todos los prisioneros políticos, incluyendo los que han sido liberados, teniendo en cuenta que desde el 8 de enero 448 han regresado, pero con restricciones? ¿Qué piensa usted? No garantiza. Definitivamente el proyecto de ley no garantiza. Sin embargo, se da un paso significativo. Pero es un instrumento legal que tiene más pinta de carácter político que de otra cosa. Son exclusiones que no vamos a poder aceptar. Quedan fuera quienes hayan promovido, financiado y participado en acciones armadas sin importar los casos en particular. Ya hemos estado revisando también que si bien hay algunos señalamientos o grupos que han dicho esto no puede aceptarse porque termina no siendo una ley de amnistía total, sino más bien como una especie de herramienta política selectiva, porque hay unos que van a estar excluidos, no solamente militares, hay otros que son políticos que van a estar señalados de que ellos pidieron el financiamiento o pidieron que hubiese acciones armadas en Venezuela. Y esto incluye a políticos importantes que están fuera de Venezuela y que no van a poder regresar, al menos hasta que esto no se aclare. Está, a mi juicio, creo que esto va a normalizar un conflicto interno, pero no va a contribuir a que haya una reconciliación de los venezolanos, que es importante si se quiere pasar una nueva página. Pero para que haya una reconciliación, tiene que liberarse todos los presos políticos, todos, incluyendo a los militares, y también debe hacerse sin los monitores, sin que haya medidas cautelares, es decir, la liberación completa. Y para esto también tiene que entenderse que no puede usarse la ley de amnistía para reconfigurar la legitimidad del Estado, reducir las presiones para que Estados Unidos se quede tranquilo y que se permanezca algunos elementos, como por ejemplo la ley del odio. Nosotros no sabemos si vamos a poder volver, porque no está especificado y es un instrumento incompleto. Maybor, para finalizar, en el caso específico de María Corina Machado, quien es indiscutiblemente la líder legítima políticamente en Venezuela, si quizás mañana hubiesen elecciones libres y transparentes, indiscutiblemente ella sería la presidenta de Venezuela. En el caso específico de ella, ¿esa ley permitiría su regreso a Venezuela? Pareciera que no, porque están justamente señaladas aquellas personas que hayan solicitado, promovido, financiado participaciones a acciones armadas, y el régimen ha dicho que María Corina Machado instigó para que hubiese una acción armada de los Estados Unidos a Venezuela, que si bien fue una operación de extracción para un narcotraficante que estaba siendo buscado por las autoridades de los Estados Unidos, ellos en el lenguaje chavista, y está expreso en la ley, establecen que eso es una de las exclusiones que hay. Justamente ese punto: promovieron, financiaron o participaron acciones armadas, y es justamente allí donde está María Corina. Maybor Petit, analista internacional, gracias por estar con nosotros en el informativo. El presidente Trump espera que continúen las liberaciones de presos políticos en Venezuela a un ritmo acelerado. Esta fue la respuesta de la Casa Blanca en primicia a NTN 24 al ser preguntada por su posición sobre los más de 600 detenidos del régimen que aún no han sido liberados. Como ha declarado el presidente, Venezuela ha liberado a presos políticos a un ritmo acelerado, tal y como le pedimos. El presidente Trump espera que esto continúe. Que sea conformada una comisión internacional que verifique las excarcelaciones y situación de los presos políticos. Es el pedido de familiares y exprisioneros del régimen venezolano a la administración de Donald Trump. En diálogo con el programa La Noche, el exmilitar venezolano en el exilio José Rodríguez Araña, quien tiene a 7 familiares presos, y el defensor de derechos humanos Eduardo Cariz hicieron un fuerte llamado de atención a Washington. Para ellos, las excarcelaciones se están dando a cuentagotas.
Como familiar de prisioneros políticos, 7 personas de su familia, ¿qué le diría? ¿Qué le pediría? Bueno, directamente le volvería a reiterar la propuesta que le hicimos no solamente al Departamento de Estado, sino al Congreso de los Estados Unidos, a distintas organizaciones de derechos humanos, que evalúen la creación de una comisión internacional que vaya y haga una visita local en los propios centros de reclusión, aprovechando que está la diplomática Laura Dogu en Venezuela con un equipo bastante amplio que se ha ido expandiendo en los últimos días. Entonces, que logren nombrar una comisión, así como se han nombrado comisiones y han habido visitas para ámbitos económicos y de seguridad, que también haya una comisión garante de los derechos humanos en Venezuela y que vayan a los propios centros de reclusión a verificar y a constatar las condiciones de los presos políticos y también a sincerar el número de los prisioneros que se encuentran tras las rejas y a sincerar el número real de las excarcelaciones que se han dado y a que ellos mismos puedan ser garantes de que estas excarcelaciones con medidas sustitutivas de libertad puedan ser borradas, eliminadas y puedan garantizar una libertad absoluta y plena de los que ya han sido excarcelados. Tengo 2 mensajes. Uno para ellos que sería: escuchen a la gente que sabe, y los que saben son las organizaciones no gubernamentales. Bien, lo acaba de decir el teniente Rodríguez Araña. Estamos Provea, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Encuentro Justicia y Perdón, CASLA y Foro Penal. Infórmense a través de nosotros, que tenemos realmente una data aproximada de los presos políticos y las presas políticas. Estamos prestos, nuestra información está abierta para todos ustedes, pero con tal de que sea verificada, de que sea evaluada y que puedan constatar realmente que no es una liberación masiva, sino que es una liberación a cuentagotas. Reacciones en Caracas tras la sorpresiva visita del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan. Expertos señalan que su presencia en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro está orientada en la implementación del plan promovido por Estados Unidos que busca estabilizar la nación, fortalecer la seguridad interna. Una visita a Venezuela que refleja la reconfiguración de la política entre Estados Unidos y el país suramericano. El jefe del Comando Sur y el subsecretario de Guerra se reunieron con el ministro de la Defensa venezolano Vladimir Padrino López, con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, a quienes, según los expertos, no les queda otra que cooperar. Ellos tienen 2 posibilidades, como se dice en criollo: o saltan o se encaraman. Es decir, el ministro de Defensa ya está muy desprestigiado con los propios militares, y ha habido un silencioso cambio de estructuras de poder. El decreto de conmoción externa que se aprobó después del 3 de enero ya no tiene sentido y debería ser derogado. Es la opinión del doctor en Ciencias Políticas Juan Carlos Apis. Si el general Donovan, que es el jefe del Comando Sur, está aquí en Venezuela, peligros no hay. De un ataque de una potencia extranjera, que es lo que justifique el decreto de conmoción externa, no lo hay, por lo cual ese decreto debería ser inmediatamente derogado. Una de las funciones de la visita también pudiera ser la de desarmar a los grupos armados que operan en Venezuela. En compañía del general Donovan lo acompaña un asesor de seguridad nacional muy calificado del gobierno norteamericano. El monitoreo de las etapas que exige el gobierno de Estados Unidos para la transición también forma parte de los objetivos de la visita. Que vienen a monitorear si se están cumpliendo las etapas de la recuperación. Entonces, ¿por qué? Porque el tema de transición es absolutamente inexorable. ¿Cuándo se va a dar? Algunos hablan de 6 meses, otros hablan de 9 meses. El embajador Milos Alcalay asegura que también es un espaldarazo a la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. Uno de los temas fundamentales ha sido apuntalar a la jefa de misión en su labor diplomática en Caracas. Está aquí, pero no sola como diplomática, sino con el respaldo de la fuerza militar norteamericana que está desplegada en el Caribe. Se espera que en los próximos días se reúna Delcy Rodríguez con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El tema fundamental será narcotráfico y grupos paramilitares. Politólogos venezolanos han asegurado que hay una parte importante que se debe incorporar en los próximos días para lograr una transición en Venezuela, y es la presencia de la líder opositora María Corina Machado. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24.
Congresistas republicanos destacaron la dirección y el liderazgo de Estados Unidos para garantizar la transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. De esta forma reaccionaron a la visita del jefe del Comando Sur a Caracas y su reunión con la jefa del régimen, Delcy Rodríguez. No me gusta mucho porque yo creo que estamos hablando con la dictadura interina, pero no sé de qué se habló. Yo tengo confianza con el secretario de Estado, Marco Rubio, y yo tengo confianza que vamos a tener una transición, pero para mí la transición debe ocurrir mucho más rápido. Ahora, que tiene que hablar sobre seguridad, puede ser, pero para mí lo menos que hablamos con esa dictadura, lo mejor que yo deseo. ¿Cree entonces que Diosdado Cabello y Padrino debería enfrentar a la justicia aquí en Estados Unidos? Sí, ayer. Ellos están al final de su cuota. Entonces sabemos que Delcy está, pero por un rato, porque van a venir elecciones libres y transparentes. Entonces el hecho de que los Estados Unidos estén hablando con Alibaba y los 40 ladrones, que este es el ladrón número 39, eso no significa que se van, y que se van ya, porque ellos no se van a quedar, ellos están de retirada. Así que hablen con quien quiera. Nosotros lo que queremos es estabilidad en Venezuela y que los malos creen la plataforma para que los buenos vengan y aterricen. Eso demuestra la importancia del liderazgo de los Estados Unidos. Y la claridad del liderazgo tiene que ser muy importante. Ahora, todos que hace un mes estaban insultando, criticando a los Estados Unidos, diciendo que me vengan a buscar aquí a ver si son valientes, ahora están aterrorizados y están ayudando, haciendo todo lo que le exige los Estados Unidos. Pero repito, esto es parte de un proceso de transición y estamos muy conscientes de eso y vamos a seguir vigilando, observando que ese proceso de transición se mantenga, porque si no, van a sufrir consecuencias.